Colombianos, en un espacio de entrevista organizado por el diario El Espectador, las senadoras María José Pizarro y Paloma Valencia evaluaron lo que dejó el 2024 en el Congreso de la República. Como era de esperarse, Pizarro defendió con firmeza al gobierno del presidente Gustavo Petro, destacando logros que medios hegemónicos apenas mencionan. Y muchos dirán, pero ¿qué clase de logros? Claro, de esos que incomodan a quienes controlan el poder político y económico. Pero lo realmente llamativo fue la postura de Paloma Valencia. Aunque no lo dijo explícitamente, quedó claro que su oposición constructiva consiste más bien en bloquear sistemáticamente las políticas de Petro. Políticas que no son caprichos, sino promesas, respaldadas por más de 11 millones de votos. Una estrategia que para muchos confirma que el principal objetivo de la derecha en estos años ha sido torpear cualquier avance sin importar el costo político o social. Durante la entrevista, Paloma Valencia lanzó una defensa que raya en lo absurdo, una justificación a medias de lo que viene ocurriendo, no ahora en el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino desde hace mucho tiempo con estas entidades promotoras de salud, las famosas EPS. Recientemente se conoció que la EPS Cosalud fue codeudora de un crédito con el banco GNB Sudaveris, un movimiento que destapó cómo fondos públicos destinados a los afiliados terminaron usados irregularmente para pagar esa deuda. Lo más escandaloso es quienes estaban detrás de esta jugadita. La Junta Directiva de Cosalud, integrada, como no, por hermanos de expresidentes y vicepresidentes de la República. Según denunció el propio presidente Petro, este dinero debe ser devuelto y con urgencia. La alerta estuvo en noviembre cuando el banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración que permitieron usar recursos relacionados con la EPS para cubrir la deuda. Apenas 2 días antes de que el gobierno interviniera con Salud por su mala gestión, la deuda completa fue transferida al banco. Es decir, aquí hay negligencia y un movimiento calculado que dejó a millones de usuarios afectados mientras unos pocos se aseguraban de proteger sus intereses financieros. Ya esto lo vamos a ver, pero primero vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista donde la senadora María José Pizarro menciona los logros del gobierno nacional y los que ha hecho su bancada, el pacto histórico dentro del Congreso de la República, que ha consensuado con otras fuerzas políticas para sacar adelante algunos proyectos. Vamos a escuchar. Hay unos logros que son colectivos, que son los logros. Un pequeño paréntesis para decirle que el video o todos los videos que vamos a ver no han sido editados o adulterados en el contenido original, sino en la reducción de los silencios de la entrevista para maximizar el tiempo de todo el material que les presento. No está editado, no es adulterado, es simplemente recortar los silencios para que las ideas fluyan y podamos hacer muchísimo más corto el presente video. Con eso ya claro, vamos a ver la entrevista. Del gobierno, del cual yo hago parte, y algunos que evidentemente también son individuales. Para nosotros muy importantes, muy importante en términos individuales haber sacado adelante la democratización en la línea de ascensos de la policía. Este es un proyecto de ley que trabajamos con el senador Inti Asprilla y con el representante David Racero. Lo sacamos adelante, fuimos acompañados por la mayoría de las bancadas. Esto es un paso más hacia la dignificación de la fuerza pública, implica que un patrullero pueda llegar a ser comandante de la policía, oficial de la policía. Yo creo que esto, en términos inclusive de su propio valor y de entender que pueden seguir avanzando en la carrera, es muy importante. Hay una ley que trabajamos y que fue un espacio de discusión además en el que nos pusimos incluso de acuerdo con la senadora Paloma Valencia, la senadora María Fernanda Cabal, que era erradicar la violencia política contra las mujeres. Si bien es cierto que lo votamos antes,
Aún estamos esperando el control constitucional que acaba de pasar, es decir, acaba de ser aprobado y falta que haga su tránsito para que lo pueda sancionar el presidente de la República. Yo creo que esa es una herramienta urgente para nosotras las mujeres en política. En eso tuvimos una discusión común, es un interés común y que fue enriquecida con las propuestas de todas. Más allá de eso, pues evidentemente tenemos toda una serie de proyectos. Vamos a discutir hoy la jurisdicción agraria, que también se aprobó, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la mesada 14 de la fuerza pública. Bueno, yo creo que tenemos un abanico en términos ambientales, de derechos sociales, la reforma pensional, por supuesto, para nosotros es un logro muy importante, sobre todo por la dignidad que le puedes entregar a más de 3 millones de adultos mayores. Así que yo creo que sí, nos despedimos de este año, por supuesto con muchos retos por delante, pero sí, en términos individuales, la satisfacción de haber hecho bien el trabajo. Bueno, al menos esta es una muestra clara de que sí existe trabajo en equipo, pese a lo que pregona la oposición más extrema del presidente Petro, que insiste en que todo se hace a la fuerza. Y resulta especialmente valioso el avance en los proyectos relacionados con la fuerza pública, un sector que merece cuidado y fortalecimiento como parte fundamental del binomio Constitución-Fuerzas Armadas. El discurso recurrente de la oposición, que intenta vender una supuesta ruptura entre el gobierno del presidente Petro y la fuerza pública, es tan falso como predecible. Afirman, claro, sin sustento, que esto se debe a un supuesto odio del presidente Petro hacia el ejército y lo justifican con las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, que fueron denunciadas por el presidente Petro y los que hoy son gobierno, muchas de ellas bajo directrices políticas claras. Pero ¿de verdad creen que exigir justicia y responsabilidad es sinónimo de odio? Más bien parece ser la incomodidad de quienes prefieren que estos crímenes queden enterrados en el olvido. Porque claro que se necesita denunciar cuando las fuerzas políticas lo hacen mal. Y esas eran las denuncias que se hacían sobre los mal llamados falsos positivos y esa alianza criminal entre Estado, ejército y paramilitares. Pero vamos a escuchar ahora lo que dijo la senadora Paloma Valencia en esta parte, donde habla muy claramente de cuál ha sido su papel en estos 2 años del gobierno del presidente Petro. He tratado de traer argumentos técnicos a los debates políticos, que creo que era muy importante, por ejemplo, en el tema de salud. Creo que hoy los colombianos tienen claro que no es cierto que las EPS se robaran la plata, como lo decía el gobierno, porque hoy tenemos el 50% del sistema en manos del gobierno a través de las intervenciones, y lo que vemos es que pagan menos, prestan peor servicios, se han disparado las quejas, las tutelas, la deuda se ha venido acumulando. Entonces yo creo que aquí hemos ido desenmascarando, digamos, mucha improvisación que había en materia de salud. Quizás esta entrevista ocurrió antes de que la Superintendencia de Salud revelara los hallazgos luego de la intervención a la EPS Cosalud, pero lo dicho por la senadora Paloma Valencia demuestra un evidente desconocimiento o una desconexión intencional de la gravedad de los casos. Los hechos no dejan espacio a dudas. Está comprobado que hubo un robo descarado de recursos públicos destinados a la salud, mantenidos por directivos de estas entidades promotoras. Por eso el presidente Petro lo deja claro al hablar de la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario público, un monto que se desvió a través de un préstamo aprobado por los directivos de Cosalud. Y por eso el mandatario no solo denuncia esto, sino que expone toda la gravedad con la contundencia en un trino, tras hacerse pública el acta que confirma cómo la EPS fue utilizada como fiadora en este crédito millonario. Entonces, ¿va a defender la senadora Paloma Valencia estas acciones ahora que la evidencia está sobre la mesa? Parece que la senadora se quedó sin argumentos frente a un caso que destapa una vez más la podredumbre en el manejo de los recursos de la salud. Y no solamente eso, sino que el caso se repite una y otra vez, no solamente con la EPS Cosalud, sino también con otras. Dijo el presidente Petro: entonces, si la autorización del préstamo la firmó la junta directiva de Cosalud, ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente?
Se repite la historia de mi denuncia sobre la existencia del software Pegasus y el pago de 11 millones de dólares en el club de la policía. Luego, el presidente Petro dijo fuertemente que la junta directiva de la EPS privada Cosalud, donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia, el hermano del ex vicepresidente Francisco Santo y el hermano del defensor del pueblo y ex parlamentario César Negret, todos uribistas, firmó la autorización para usar 221 mil millones de pesos del presupuesto público de la salud a fines diferentes al de atender las necesidades de salud de los afiliados de la EPS. Autorizaron irregularmente usarlos como fondo fiduciario que respaldaba un préstamo bancario, ni más ni menos que por una bobadita de 221 mil millones de pesos a una empresa particular, precisamente la del gerente de la EPS, y que no pagó al banco, hecho por el cual el banco embargó el dinero público y se quedó con él. Sino que son hechos, son una realidad. Eso es curioso, por no decirlo menos, que la senadora Paloma Valencia insista en desestimar las denuncias del gobierno sobre el uso indebido de recursos por parte de algunas EPS. Las intervenciones ordenadas directamente por el presidente Petro tienen un objetivo claro, que es proteger los recursos públicos destinados a la salud y garantizar que el servicio llegue a todos y todas las colombianas sin excusas ni desvíos. Decir que estas intervenciones no sirven, eso es ignorar deliberadamente los objetivos, que es mejorar la gestión de los recursos, garantizar la atención a los usuarios, fortalecer la red de servicios y reducir las quejas que reflejan años de mala administración. Durante décadas, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Aplicar una misma fórmula fallida. Rescatar EPS inyectando capital público solo para que éstas continuaran con redes deficientes, sin contratos con proveedores ni una prestación adecuada. Al final, liquidaban, el dinero desaparecía y los usuarios eran trasladados a otras EPS con los mismos problemas. Este es un ciclo que no es parte del modelo del gobierno del presidente Gustavo Petro y que muchos dentro del Congreso de la República, dentro de la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió la reforma de la salud, se niegan a ver. Y los medios hegemónicos van y le preguntan a los que fueron ministros de salud de cómo se encuentra el actual sistema sanitario. Y estos dicen que es un negocio que tiene el presidente Petro en destruirlo para justificar su nefasta reforma. Y hablan del chuchu del presidente Petro en una entrevista con la revista Cambio, pero realmente es la situación que se está viviendo en el sistema desde hace muchísimos años. Y el mandatario simplemente dijo, ojo, porque si la reforma no se hace, es decir, si yo quiero que el sistema fracase, lo único que tengo que hacer es no intervenir en las EPS y ni siquiera presentar una reforma de salud, porque eso va a ser como un dominó. Porque esta fórmula fallida aplicada fracasa, y entonces, ¿a quién van a culpar? Al presidente Petro. Porque en estos momentos tiene la responsabilidad. Y por eso la intervención de las EPS, por eso las denuncias sobre el uso indebido de los recursos destinados a la salud de los colombianos en préstamos con bancos. Y las directivas de la EPS se indignan con el mandatario y le piden rectificar la información. Y la senadora Paloma Valencia, quizás con una desconexión de la realidad, afirma esto en entrevistas que posiblemente se hicieron después o antes de la intervención a la EPS y los hallazgos que encontró la Supersalud. Hay un enfoque que busca romper con estas prácticas para garantizar un sistema que prioriza a los usuarios y no los intereses de quienes han manejado estas entidades como cajas privadas. ¿Será que la senadora Paloma Valencia prefiere el viejo modelo de salvar empresas y no a los colombianos? Son empresas. No es que sean entidades que promocionen la salud, no. Por eso el mandatario es categórico en preguntar a los señores exmandatarios de la oligarquía, Pastrana, Valencia, Santos, lo mismo que le afirmó a Germán Vargas Lleras. ¿Qué autoridad moral tienen para oponerse a la ley de reforma a la salud si tienen
a sus hermanos, a familiares, viviendo de los dineros públicos del sistema sanitario. Ellos, por acción u omisión, dice el presidente, culpabilidad o no, que la justicia penal debe esclarecer estos hechos sucedidos en la nueva EPS o Cosalud EPS, han dejado perder billones de pesos del pueblo. ¿Saben cuántas vidas o cuánta muerte se hubiera evitado con esos dineros? Por eso les molesta un proyecto político como el mío, que construya la vida en contra de la codicia. El sentido de la política para ustedes es que se use el erario en el enriquecimiento particular con el aval de sus hermanos. Por eso manipulan la justicia con los tribunales de arbitramiento para que tumben al presidente y se burlen del voto popular. Y precisamente esto último que menciona el presidente Petro se relaciona con lo siguiente, lo que mencionó la senadora Paloma Valencia en esa misma entrevista. Escuchen. Y creo que también he sido exitosa en materia de litigio estratégico, pues logramos de que se derogara parte de la ley de paz total, en la que también participamos activamente haciendo comentarios, muchos de los cuales fueron acogidos, tumbamos el Ministerio de la Igualdad, logramos presentar la primera demanda sobre la pensional. Y yo quiero aquí ser muy clara, no porque nos opongamos al subsidio al adulto mayor, que vuelvo y repito, está en la ley 100, sino porque nos oponemos a que le dejen a las nuevas generaciones de colombianos una deuda impagable. El llamado litigio estratégico de Paloma Valencia y su bancada no es más que una estrategia para sabotear cualquier iniciativa del gobierno nacional, está muy claro. Y ese sabotaje, lo que queda claro es que la paz sigue siendo una deuda histórica, especialmente con los territorios más apartados del país, porque ella dice, tumbamos la ley de la paz total. Claro, el uribismo, fiel a su narrativa, se opone sistemáticamente a cualquier intento de reconciliación. La razón es evidente, el conflicto les ha servido como herramienta política durante décadas. Ellos no ven la guerra desde la realidad de quienes la padecen. Para ellos, la confrontación es un tema de discursos, porque como no son sus hijos los que se enfrentan a las insurgencias y a los grupos armados, entonces por eso lo dice. Los verdaderos protagonistas de esta tragedia son los hijos de campesinos, jóvenes sin oportunidades ni amor, empujados a tomar un fusil para luchar bajo banderas que no defienden sus derechos, sino los intereses de economías ilícitas que hoy en día son controladas desde el exterior. El uribismo no entiende o no quiere entender esta realidad. Prefieren descalificarla como una narrativa inventada, mientras permanecen encerrados en oficinas en Bogotá, lejos del dolor y las necesidades de los territorios. Y es que la senadora Paloma Valencia también en esta entrevista, en otra parte, que no les mostré, habla sobre que el gobierno del presidente Uribe fue muy fuerte en la política en lo social. Y por ahí veo una entrevista y la voy a reproducir sin ánimos de involucrar a mi querida Shakira en temas políticos, aunque la política se mete con ella. Cuando ella menciona, y era 2005, por allá 2005, cuando decía que el país estaba viviendo una emergencia social y mencionaba esto último. Y quizás esta opinión que les doy, este comentario, está influenciado por esto porque lo vi antes de grabar el presente video, donde ella decía que había una emergencia social donde se pedía alimentación, salud y educación, y mencionaba que los jóvenes de territorios sin oportunidades no tenían otra salida más que empuñar las armas. Vamos a ver este clip que es muy importante y que me parece muy pertinente en medio de este análisis. Creo que no se puede llevar a la gente a su propio límite. Creo que Colombia se encuentra en un estado de emergencia social. Estamos viviendo en este país la segunda tragedia humanitaria en el mundo después de Sudán. Correcto. Y esas son cosas que la comunidad internacional tiene que saber, porque Colombia siempre es el malo de la película. Sí. Que la droga, que el narcotráfico, que el conflicto interno, bélico. Pero la gente tiene que entender, el mundo tiene que entender que todo esto tiene una razón, un motivo que proviene de lo social. ¿Y qué es lo social? Lo que tenemos que atender. Las necesidades más básicas de la gente. La alimentación, la salud, la educación. Es la única forma en la que podemos lograr tener esa Colombia en paz con la que tanto soñamos. Y esa es la única forma como vamos a seguir conservando a esa gente buena. Porque la gente buena también a veces no tiene opciones.
Y yo no creo en el libre albedrío, yo no creo que un niño que ha nacido en la selva de Colombia, que nadie le da la oportunidad de educarse, ni de superarse, Correcto. ni que brindan una oportunidad en la vida, yo creo que ese niño no lo podemos juzgar si el día de mañana se dedica a tomar las armas, Correcto. se dedica a hacer la guerra en vez de la paz. Tienes toda la Entonces, Sí. pues Sí. es eso, ¿no? Yo creo que no podemos llevar a nuestra gente a su propio límite. Entonces, este país ha vivido una deuda histórica con estos territorios y la senadora Paloma Valencia en esta entrevista deja ver que aparte que en vez de mostrar propuestas, lo que hacen es desbaratar todo lo que presenta el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse a este video. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información para que podamos llegar a muchísimas más personas, para que el canal amplíe su audiencia y podamos seguir con este ejercicio democrático, informativo con el país. Fundamental que usted deje sus opiniones en los comentarios, porque siempre me gusta leer lo que opinan de los diferentes temas para abrir la conversación nacional y, por supuesto, escucharnos a todos. Esto lo construimos desde el libre ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información. Recuerden que las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.